La carretera estaba vacía. El motor del tráiler rugía como una bestia cansada, mientras Héctor masticaba chicle para no dormirse. Eran casi las 3 de la mañana, y la niebla cubría todo como una sábana húmeda. Las luces del tablero parpadeaban, y la radio apenas soltaba un murmullo de estática. Entonces, la vio. A la orilla del camino, una mujer vestida de blanco hacía señas con la mano. Héctor frunció el ceño, bajó la velocidad y se acercó despacio. La figura estaba empapada, con el cabello pegado al rostro y la mirada perdida. «¿A dónde va, señorita?», preguntó al bajar el vidrio. «¿Podría llevarme al siguiente pueblo?», respondió ella con una voz suave, casi apagada. Héctor dudó unos segundos, pero asintió. «Súbase, está haciendo mucho frío». Ella subió lentamente. El vestido goteaba sobre la alfombra de la cabina. Héctor encendió la calefacción, tratando de no mirar demasiado, pero había algo en ella. Una palidez que no parecía natural. «¿Qué hacía sola por aquí?», preguntó al fin. «Esperando a mi esposo», dijo sin apartar la vista de la ventana. «Murió hace unos años, en esta carretera». El camión avanzó varios kilómetros sin que ninguno dijera una palabra más. Solo el sonido del motor y la lluvia ligera golpeando el parabrisas. Cuando Héctor miró el reloj, marcaba las 3:21 de la mañana. Parpadeó, cansado, y giró la cabeza para hablarle otra vez, pero el asiento del copiloto estaba vacío. «¿Señorita?», preguntó, confundido. Nada. El camión seguía en marcha, y la puerta seguía cerrada. Héctor frenó en seco con el corazón acelerado. Buscó con la mirada dentro y fuera del vehículo, pero no había rastro de ella. Entonces lo vio. En el asiento quedaba un anillo de oro, reluciendo bajo la luz del tablero, y una pequeña mancha de sangre fresca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Bajó del camión y miró a la carretera. La niebla era tan espesa que apenas distinguía sus propios pies. De pronto, una voz suave sonó detrás de él, muy cerca del oído. «Gracias por llevarme a casa». Héctor se giró, pero no había nadie, solo el eco del viento. Horas después, al amanecer, llegó al pueblo más cercano. En la gasolinera, mientras le servían café, contó lo ocurrido. El encargado lo escuchó en silencio, pálido como una hoja. «Esa mujer», dijo por fin, «murió hace 20 años. Su esposo era trailero, igual que tú. Chocaron en el kilómetro 43. Nadie se atreve a pasar por ahí después de medianoche». Héctor no respondió. Subió a su camión, encendió el motor y miró por el espejo retrovisor. El asiento del copiloto estaba vacío, pero por un instante juraría haber visto una silueta blanca sonriendo entre la niebla. El viejo Camilo llevaba más de 20 años manejando su tráiler por la misma ruta del norte. Conocía cada curva, cada bache, cada puesto de comida al borde de la carretera. Pero había un tramo que siempre evitaba mencionar. El kilómetro 666. Decía que ahí el tiempo se detenía. Aquella noche, el cielo estaba negro como aceite. El reloj del tablero marcaba las 2:03 de la mañana, y el camino se extendía recto y solitario. La radio, como siempre, soltaba canciones viejas y voces distorsionadas por la mala señal. Camilo trataba de mantenerse despierto cuando notó algo extraño. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. El reloj digital se detuvo exactamente en las 2:13. El motor rugió una vez más, y luego se apagó. El tráiler quedó inmóvil, envuelto en la oscuridad más espesa que había visto jamás. Camilo respiró hondo, intentando no dejarse llevar por el miedo. Bajó la ventanilla, pero ni el viento se movía. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces escuchó un sonido leve,
un golpe dentro del remolque. Después, otro. Y luego, una voz. «¿Camilo?» El hombre se quedó helado. Era su propia voz. Miró el espejo retrovisor. Las luces traseras del camión se encendieron solas, como si alguien estuviera allá atrás. La radio comenzó a emitir un ruido blanco, y entre los crujidos se coló una grabación. «Camilo, si me estás escuchando, no salgas del camión». El corazón se le detuvo por un segundo. Reconocía esa voz. Era él mismo, hablándose desde la radio. «¿Qué clase de broma es esta?», gruñó, intentando encender el motor. Nada. Solo la voz repitiéndose una y otra vez, más distorsionada cada vez. «No salgas, no salgas, no salgas». Camilo agarró su linterna y bajó. La oscuridad era total. Caminó hasta la parte trasera del tráiler, el suelo cubierto de neblina espesa. Abrió las puertas de golpe. Vacío. Solo las luces interiores titilando y el eco de su respiración. De pronto, la radio dentro de la cabina sonó a todo volumen. Una nueva grabación más clara. «Ya es tarde». Camilo corrió de vuelta, subió al asiento y encendió el motor con desesperación. Esta vez arrancó, pero el reloj seguía marcando 2:13. Pisó el acelerador. Quería salir de ese tramo maldito cuanto antes. Al cruzar el letrero que decía «Kilómetro 667», el motor rugió normal otra vez, la radio volvió a emitir música y el reloj siguió avanzando. 2:14, 2:15. Camilo suspiró, aliviado. Pero cuando miró el tablero, notó una cosa que lo dejó helado. El grabador de voz del camión, que nunca usaba, estaba encendido, y en la pantalla, parpadeando, se leía un archivo nuevo. Mensaje guardado, 2:13 AM. Lo detuvo, temblando, y escuchó. Su propia voz, susurrando. «No vuelvas a pasar por aquí». A Rafael no le gustaban las preguntas. Por eso, cuando aquel tipo delgado y con traje gris le ofreció un buen dinero por transportar un remolque sellado, no pidió detalles. «Solo no lo abras», le dijo el hombre, entregándole las llaves. «Pase lo que pase, no mires dentro». Rafael rió, pensando que sería contrabando o mercancía delicada. Dinero fácil. Solo tenía que recorrer 300 kilómetros de desierto hasta un almacén sin nombre. A la medianoche salió del estacionamiento. La luna estaba alta y el aire ardía incluso de noche. El tráiler avanzaba con un zumbido constante y el hombre se sintió cómodo, escuchando música vieja en su radio. Durante la primera hora todo fue normal, pero a la segunda escuchó algo. Un golpe seco en el remolque. Luego otro. Como si alguien estuviera dentro, pidiendo salir. Rafael detuvo el camión, bajó y alumbró con la linterna. El remolque estaba cerrado con una gruesa cadena y un sello metálico numerado. No había rastro de movimiento. «Serán los baches», murmuró intentando convencerse. «O las cajas moviéndose». Subió de nuevo y siguió conduciendo. 10 minutos después los golpes regresaron, más fuertes, y entre ellos un quejido. Rafael apagó la radio. El sonido venía del fondo del tráiler, claramente humano. «Oigan», gritó nervioso. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Entonces una voz respondió, apagada, como si viniera de muy lejos. «¡Sácanos!». Rafael sintió la sangre helarse. Frenó de golpe. «No, no», susurró bajando la mirada. Pero la cadena del remolque empezó a vibrar sola, tintineando en la oscuridad. Los golpes se hicieron frenéticos. La voz ahora era un coro. «¡Sácanos! ¡Sácanos!». Desesperado, tomó una barreta del costado del camión y rompió el sello. Las puertas se abrieron de golpe. Dentro no había nada. Solo una hilera de muñecos antiguos, sentados en cajas de madera, todos mirando hacia la puerta. Eran decenas. De porcelana, con ropa vieja,
algunos con grietas en la cara. Y todos tenían el mismo rostro, el de Rafael. El hombre retrocedió, tropezando. Las puertas se cerraron solas con un estruendo metálico. Corrió hacia la cabina, arrancó el motor y pisó el acelerador. Los muñecos comenzaron a golpear desde dentro, sincronizados con el latido de su corazón. Horas después, llegó al almacén del destino. No había nadie esperándolo, solo un guardia dormido y un edificio vacío. Cuando abrió el remolque para entregar la carga, las cajas estaban vacías. Ni un muñeco, ni una huella. Pero en el asiento del copiloto había uno. Un muñeco con su cara, sosteniendo una pequeña placa metálica. Gracias por abrirnos. El reloj del tablero marcaba 3:06 de la mañana. Esteban llevaba más de 10 horas al volante. El parabrisas empañado y la neblina cerrada hacían imposible distinguir más de 5 metros al frente. La carretera parecía flotar entre las nubes. No había señales, ni luces, ni alma alguna. Solo el rugido del motor y el cansancio acumulado. Encendió un cigarro para mantenerse despierto. El humo se mezcló con la neblina que se colaba por las rendijas de la ventana. De pronto, vio luces rojas a lo lejos, los frenos de otro camión. Por fin alguien más, murmuró aliviado. Aceleró un poco para alcanzarlo. El otro tráiler era igual al suyo. Misma marca, mismo color, hasta las calcomanías en la parte trasera. Incluso el número de placa era idéntico. Esteban frunció el ceño. Se inclinó hacia el parabrisas tratando de ver mejor, pero la niebla lo tragaba todo. Durante varios kilómetros lo siguió a distancia, hipnotizado por el parpadeo de las luces rojas. De pronto, esas luces se apagaron. El camión desapareció entre la neblina. Esteban frenó en seco, encendió las luces altas. Nada, solo el vacío blanco. Cuando volvió a acelerar, notó algo extraño. La radio del tablero se había encendido sola, reproduciendo una estática áspera. Entre los crujidos, una voz casi imperceptible murmuró: «No sigas». El corazón se le detuvo un instante. Bajó el volumen, pero la voz continuó, más fuerte, repetitiva. «No sigas. No sigas». Esteban golpeó el tablero, molesto. «Basta ya». De repente, las luces rojas volvieron a aparecer delante de él, mucho más cerca, demasiado cerca. Apenas alcanzó a frenar antes de chocar. Pero el camión de enfrente no se movía. Estaba detenido a mitad de la carretera, inmóvil, sin conductor. Esteban bajó con la linterna temblorosa en la mano. Caminó hasta el frente del otro tráiler y miró dentro de la cabina. Vacía. El asiento del conductor estaba cubierto de polvo, como si nadie se hubiera sentado allí en años. Confundido, dio un paso atrás y apuntó con la linterna hacia el costado. Ahí estaban las letras del remolque, su nombre pintado en grande. El mismo. Era su propio camión. Retrocedió aterrado. Miró hacia donde había dejado su vehículo y sintió el estómago encogerse. No había nada, ni rastro de su tráiler. Solo la carretera infinita y el eco de su respiración en medio de la niebla. La voz volvió, más cerca, susurrándole al oído. «Te lo dije. No siguieras». Esteban gritó, corrió hacia adelante, pero cada paso lo hundía más en la bruma. Las luces del camión se encendieron detrás de él, reflejándose en la neblina. Volteó y vio su propia silueta al volante, mirándolo fijamente desde el interior. El motor rugió y las luces lo envolvieron. Cuando el sol salió esa mañana, la carretera estaba vacía. Solo había un tráiler abandonado en la cuneta, cubierto por una capa espesa de neblina. El motor aún tibio, y en el parabrisas, escritas con el dedo, unas palabras: «Alcanzaste tu reflejo». A don Ernesto le decían el fantasma del asfalto.
no por miedo, sino porque vivía más en la carretera que en su casa. Tenía 60 años, un rostro curtido por el sol y los años, y una voz grave que siempre se escuchaba por la radio de los traileros en las madrugadas. Cada noche, al terminar su jornada, hacía lo mismo. Estacionaba su camión, se servía un café y llamaba a su esposa, Mariela, antes de dormir. Era su rutina desde hacía 30 años. Aquella noche, la lluvia caía con furia sobre la carretera. El parabrisas parecía un muro líquido. Eran las 11:58 de la noche cuando decidió parar en un pequeño motel de paso. El letrero de neón parpadeaba débilmente. Habitaciones, agua caliente, 24 horas. Dejó el camión en el estacionamiento. Entró a la habitación y marcó el número de Mariela. Sonaron varios tonos antes de que ella respondiera. «¿Ernesto?», dijo con voz somnolienta. «Soy yo, vieja. Solo llamaba para decirte que ya llegué». «Pero, amor», dudó ella. «Si tú ya llegaste hace horas». Ernesto frunció el ceño. «¿Cómo que ya llegué?» «Sí», respondió ella, con un hilo de voz. «Me llamaste a las 9. Dijiste que habías tenido un accidente, que no ibas a volver». El corazón de Ernesto se detuvo por un segundo. «Mariela, eso no puede ser. Estoy aquí, entero». Silencio. Luego, la línea se llenó de ruido estático. Entre los crujidos alcanzó a escuchar un susurro muy tenue, idéntico a su propia voz. «Ya llegué, vieja». La llamada se cortó. Ernesto intentó marcar de nuevo, pero la línea daba tono ocupado. Salió de la habitación, nervioso, y caminó bajo la lluvia hasta el camión. Todo parecía normal. Encendió el motor, pero el tablero no respondía. El reloj digital parpadeaba en un solo número, 12 en punto. Fue entonces cuando notó algo. En el asiento del copiloto, su gorra vieja, la que siempre dejaba en casa, y sobre ella, una fotografía en blanco y negro de él y Mariela, con un borde quemado. El teléfono del motel sonó de repente. Ernesto corrió de vuelta a la habitación y contestó jadeando. Del otro lado, una voz que no era humana, que sonaba como si hablara a través de agua, dijo: «Ella no te oye. Estás demasiado lejos». El teléfono cayó de su mano. Corrió hacia la ventana. Afuera, en el estacionamiento, su camión seguía ahí, pero ahora estaba destrozado, cubierto de humo, las luces parpadeando débilmente. El reloj del tablero seguía marcando 12 en punto. Mariela, a cientos de kilómetros, despertó sobresaltada al escuchar sonar el teléfono de la casa. Contestó, temblando. Era la voz de su esposo. «Ya llegué, vieja», susurró. «No te preocupes más». La línea se cortó. Horas después, la policía la despertó para darle la noticia. El camión de don Ernesto se había volcado en la autopista a las 11:57 de la noche. No sobrevivió. En su teléfono quedó registrada una última llamada entrante a las 12 en punto. Desde su propio número. El desierto de Sonora parecía un mar oscuro esa noche. El camión de Luis el Gallo Ramírez avanzaba lento, con las luces altas abriéndose paso entre el polvo. Llevaba una carga de piezas mecánicas rumbo a la frontera, y solo le quedaban unas cuantas horas de camino. El reloj del tablero marcaba 2:47 de la mañana. Ni un alma, ni un auto, solo el rugido del motor y el canto lejano de los coyotes. Encendió la radio, pero solo se escuchaba ruido. Un zumbido bajo, constante, como si el aire vibrara. De pronto el camión comenzó a perder potencia. El motor tosió, la aguja de la gasolina cayó a cero. Luis maldijo y detuvo el vehículo al costado del camino. Abrió el capó alumbrando con su linterna. No había nada raro. Todo estaba en su sitio, pero el motor estaba completamente frío, como si llevara horas apagado.
Entonces lo vio. A lo lejos, sobre las dunas, unas luces blancas se movían lentamente. Primero pensó que era otro camión, pero las luces no estaban a nivel del suelo. Flotaban, parpadeaban en formación, 3 puntos alineados, acercándose poco a poco. Luis sintió como el aire cambiaba, como si el calor se hubiera ido de golpe. La piel se le erizó. Debe ser el cansancio, dijo en voz baja. Encendió las luces de su camión para hacerse notar. Las luces lejanas se detuvieron un instante, y luego comenzaron a avanzar más rápido, directo hacia él. Luis dio un paso atrás. El ruido del viento se apagó por completo. Todo el desierto quedó en silencio. Las luces lo envolvieron. Brillaban con una intensidad blanca, antinatural, que le quemaba los ojos. Sintió un zumbido dentro de la cabeza, como si le hablasen sin palabras. Cayó de rodillas. Por un momento creyó flotar. Luego, oscuridad. Cuando abrió los ojos el sol estaba saliendo. El camión seguía ahí, intacto. Pero el reloj del tablero marcaba 5:52 de la mañana, 3 horas después. La aguja del combustible volvía a estar llena, y el motor encendió a la primera. Luis respiró hondo, temblando. Miró por la ventana. Las huellas de su camión seguían ahí. Pero a unos metros, sobre la arena, había marcas circulares enormes, quemadas en espiral. Arrancó y condujo sin mirar atrás hasta llegar al pueblo más cercano. Al estacionarse frente a la gasolinera, vio su reflejo en el espejo lateral. Algo en su rostro no estaba igual. Sus ojos ahora brillaban con un reflejo plateado. Cuando entró a pagar la gasolina, el cajero lo miró raro. «Oiga, señor», dijo, «usted ya vino hace 2 días, con el mismo camión». Luis lo miró sin entender. «¿2 días?» El hombre asintió. «Sí, se estacionó ahí mismo, pero cuando salí, su camión ya no estaba». Luis se giró. Afuera, bajo el sol del desierto, 3 luces blancas cruzaron el cielo y desaparecieron sin dejar rastro. Raúl llevaba 10 años manejando su tráiler por la misma autopista. Cada semana pasaba por el peaje San Jacinto, un punto perdido en medio de la nada, iluminado por un par de focos amarillos y el zumbido eterno de los insectos. Era su parada habitual. Pagaba el peaje, saludaba al cobrador, un hombre callado, de bigote fino y gorra azul, y seguía su ruta sin más. Una rutina sin sobresaltos, hasta aquella noche. Eran casi las 3 de la madrugada. El viento soplaba fuerte y el cielo amenazaba tormenta. Raúl bajó la ventanilla para entregar las monedas. El cobrador lo miró con una sonrisa tenue. «Buenas noches, don Raúl», dijo el hombre. «Buenas», respondió él extrañado. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Usted pasa por aquí todos los martes», contestó el cobrador. «Pero esta será su última pasada». Raúl rió nervioso. «¿Cómo dice?» «La última vez», repitió el hombre mirándolo fijo. «Cuídese en la bajada del kilómetro 31. No todos regresan». Raúl frunció el ceño, pero antes de decir algo más, la barrera se levantó sola. El cobrador ya no lo miraba. Pisó el acelerador y siguió adelante. El cielo se abrió y empezó a llover con fuerza. A los pocos kilómetros la carretera se volvió un espejo de agua. Raúl encendió las luces antiniebla y bajó la velocidad. Entonces vio algo a lo lejos, un camión volcado en la cuneta. Frenó y se acercó para ayudar. El parabrisas estaba hecho añicos, y dentro, el cuerpo del conductor seguía al volante, ensangrentado. Raúl dio un paso atrás, horrorizado. El hombre tenía su misma cara. Un trueno estalló. La lluvia se intensificó. Corrió de vuelta a su camión, temblando, y aceleró sin mirar atrás. Cuando por fin llegó a la siguiente estación de servicio, se detuvo a tomar aire. Entró a la cafetería, empapado, y pidió un café doble.
La mujer detrás del mostrador lo miró confundida. —¿Usted viene de San Jacinto? —preguntó. —Sí —respondió. —¿Por qué? —Porque ese peaje está cerrado desde hace 15 años. Raúl soltó la taza. —¿Cómo que cerrado? Yo pasé por ahí hace menos de una hora. La mujer negó con la cabeza. El cobrador murió en el 2009. Lo atropelló un camión, justo en la bajada del kilómetro 31. Raúl sintió que la sangre se le helaba. Corrió al camión, encendió las luces y miró el parabrisas. En el cristal, empapado por la lluvia, alguien había dibujado con el dedo una frase que se desvanecía lentamente. «Te lo advertí». A la mañana siguiente, cuando otro conductor pasó por la misma ruta, encontró el camión de Raúl volcado en la cuneta del kilómetro 31. El motor aún caliente. Y el recibo del peaje de San Jacinto, fechado a las 3:02 de la mañana. Sobre el tablero, Julián no era de los que hacían preguntas. Si le pagaban bien, llevaba lo que fuera. Así que cuando aquel hombre de traje negro lo esperó en el patio del taller con un remolque cubierto y una propuesta en efectivo, no dudó ni un segundo. «Solo una condición», dijo el tipo, sin mirarlo a los ojos. «No abra el remolque». «¿Qué lleva?», preguntó Julián más por cortesía que por curiosidad. «Un ataúd y un cuerpo, pero no hay nada de qué preocuparse». Julián lo miró unos segundos, esperando una broma. No la hubo. El hombre extendió el dinero. «Destino: el cementerio de Santa Adela. Salga esta noche. No se detenga». Julián aceptó. A la medianoche, el camión rodaba por la carretera vacía, el motor ronroneando suave. Intentaba no pensar en lo que cargaba atrás, pero cada bache, cada crujido del remolque, le recordaba que no iba solo. A eso de las 2 de la mañana, escuchó un golpe seco. Luego otro. Provenían del remolque. «Debe ser la suspensión», murmuró, encendiendo un cigarro para calmarse. Pero entonces oyó un golpe más fuerte, seguido de un sonido de algo arrastrándose. Frenó. Bajó del camión. El aire estaba helado y la carretera desierta. Se acercó al remolque. Silencio absoluto. Cuando puso la mano sobre la puerta metálica, algo golpeó desde adentro con tal fuerza que el eco retumbó en todo el desierto. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz quebrada. No hubo respuesta. Retrocedió un paso, luego otro, y de pronto una voz se filtró por las rendijas del metal. «¿No abras?». Julián se quedó helado. Era su propia voz. El sudor le corría por la frente. Subió de nuevo al camión, encendió el motor y pisó el acelerador. Pero el golpe volvió. Ahora era constante, desesperado, como si alguien o algo intentara salir. En el espejo retrovisor vio cómo el remolque se agitaba violentamente. Las cadenas que lo sujetaban brillaban con chispas al tensarse. Aceleró más, pero entonces escuchó un chasquido metálico. Las puertas se habían abierto. El aire helado entró con fuerza, y un ataúd negro cayó al asfalto, rodando entre las luces del camión. Julián frenó en seco, respirando con dificultad. Bajó, temblando, y se acercó al ataúd. Estaba abierto, vacío. Una voz surgió detrás de él, susurrándole al oído. «Gracias por dejarme salir». Giró de golpe, pero no había nadie. Solo el camión, con las luces intermitentes. Subió corriendo a la cabina y arrancó de nuevo. El corazón le golpeaba en el pecho. Cuando encendió la radio para calmarse, una melodía vieja sonaba en bucle. Luego, entre el ruido, escuchó su nombre. «Julián». Miró de reojo. En el asiento del copiloto alguien estaba sentado. Un hombre pálido, con traje negro, mirándolo en silencio. El camión se perdió entre la oscuridad. A la mañana siguiente, en la carretera, los agentes encontraron el vehículo detenido, el motor encendido y la puerta del conductor abierta. El remolque estaba vacío.
Solo el ataúd seguía ahí, cerrado. Encima, una placa metálica con letras grabadas. Entrega completada. Gracias por el viaje.